Marc Anthony no es solo un cantante, es una leyenda viva de la música latina. Su historia está llena de caídas, decisiones difíciles y un talento capaz de convertir el dolor en himnos que marcaron generaciones. Hoy te voy a contar el capítulo de su historia que casi nadie conoce. Y si este tipo de contenido te gusta, te invito a suscribirte. Aquí siempre revelamos lo que hay detrás de cada personaje, de cada película y cada experiencia humana que merece ser contada. Marco Antonio Muñiz, conocido artísticamente como Marc Anthony, nació en Nueva York, de herencia puertorriqueña por sus padres. Creció en un barrio donde la música no era un lujo, sino parte del aire que respiraba. Su padre, músico empírico, fue quien le abrió la puerta a ese universo que años después lo convertiría en un ícono. Lo curioso es que Marc no soñaba con la salsa, ni siquiera le gustaba, para él eso era música de sus papás. Pero la vida es irónica. Aquello de lo que huía terminó siendo lo que lo haría eterno. Desde niño mostró una sensibilidad especial para la música, tanto que a los 7 años él mismo pidió estudiar en una escuela donde rápidamente se destacó. Y como si el destino quisiera apresurarlo, a los 12 años un cazatalentos lo descubrió casi por accidente, llevándolo a escenarios y clubes donde comenzó cantando música house en inglés. Formó parte de grupos, escribió, hizo coros, probó géneros que nada tenían que ver con lo que hoy lo define. Y aunque su primer idioma no era el español, decidió enfrentarlo, aprenderlo y hacerlo suyo. Hoy no solo lo domina, lo convirtió en el vehículo para interpretar algunas de las canciones más intensas de la música latina. La historia de Marc Anthony nos recuerda que uno no tiene que saber desde niño quién quiere ser. A veces basta conseguir la intuición, decirle sí a las oportunidades y permitir que la vida te ponga justo donde tu talento florece. Hay heridas de la infancia que terminan guiándonos sin que lo sepamos. Y en el caso de Marc Anthony, su voz nació primero como refugio antes que como talento. Muchos no saben que de niño tartamudeaba, las palabras se le trababan, pero al cantar todo fluía. La música se convirtió en ese lugar donde no había miedo ni vergüenza, solo libertad. Con el tiempo la salsa, ese género que al principio parecía distante, terminó revelándole una verdad más profunda, que a veces uno ya es parte de un ritmo mucho antes de comprenderlo. Fue así como entre tropiezos y oportunidades inesperadas conoció a Tito Puente, quien lo llevó al Madison Square Garden y más tarde Rap Mercado lo impulsó a grabar su primer disco en español, un idioma que todavía no dominaba, pero que decidió abrazar porque había encontrado algo que le encendía el alma. Su carrera despegó con fuerza cuando en un simple viaje en carro escuchó una canción que le cambió la vida. Ese momento lo llevó a decir «esto es lo mío» y lo confirmó al lanzar su versión en salsa de un tema de Juan Gabriel, abriendo una etapa que más adelante lo convertiría en uno de los nombres más respetados del género. A pesar de no crecer hablando español y de recibir críticas de quienes decían que su salsa no era la verdadera, él siguió, porque mientras más cantaba, más entendía de dónde venía y más lo reclamaba a su identidad latina. Su ascenso lo conectó con grandes artistas, pero una de las experiencias más intensas y contradictorias fue la colaboración con India en Vivir lo Nuestro, un tema que terminó marcando a toda una generación. Ese éxito fue un recordatorio de que cuando algo nace desde el corazón, la autenticidad se siente. A veces la vida abre puertas donde menos lo imaginamos. Marc Anthony empezó cantando salsa, pero su camino no se quedó ahí. Un día apareció en la actuación, primero en películas y luego en el teatro musical Broadway, gracias a alguien que descubrió su talento simplemente escuchando un disco. La historia de Marc nos enseña que a veces nuestra mayor limitación puede volverse nuestro mayor regalo, si tenemos el valor de convertirla en música. En los escenarios, Marc Anthony y la India parecían invencibles. La gente veía química, conexión y una fuerza que contagiaba, pero detrás de las luces había una historia muy distinta. Los dos eran talento puro, sí, pero también dos personalidades intensas tratando de convivir un mismo espacio. Y ya sabemos, cuando el ego entra, el puente se puede romper. Ella asegura que la distancia nació cuando la fama empezó a pasarle a Marc, que se volvió frío, que dejó de acercarse a su público, que la prensa ya no le importaba, pero como en toda historia humana, siempre hay otra versión. Muchos dicen que el carácter de la India tampoco ayudaba, que su temperamento podía convertir cualquier malentendido en un muro, y entre verdades, rumores y orgullo, aquella amistad que prometía durar décadas simplemente se quebró, tanto así que Marc hoy ni siquiera la menciona. Mientras tanto, su vida sentimental avanzaba por caminos igual de complejos. Marc tuvo romances intensos, matrimonios, hijos, despedidas y aprendizajes. Su primera relación pública fue con Debbie Rosado, una policía con quien formó su primera familia. Con ella nació Ariana, su primogénita. Aunque la relación no prosperó, Marc Anthony siempre mantuvo ese lazo de padre, incluso cuando la fama empezaba a tocar la puerta. Después vendría una historia digna de novela. Dayanara Torres, ex Miss Universo. Se conocieron gracias al hermano de Marc. Se enamoraron rápido y se casaron aún más rápido. Tuvieron 2 hijos y vivieron momentos que parecían perfectos. Pero como pasa a veces, lo que se ve desde afuera no siempre refleja lo que duele por dentro. Entre presiones, agendas, emociones fuertes y vidas que iban a velocidades distintas, la relación terminó fracturándose.
Y es curioso, Marc Anthony, un hombre que nació buscando su voz para dejar de tartamudear, terminó construyendo una vida llena de amores intensos, canciones eternas y capítulos que lo fueron moldeando. Hay amores que parecen destinados hasta que la vida demuestra que incluso lo más fuerte puede quebrarse. Marc Anthony y Dayanara Torres intentaron reconstruirse varias veces. Hubo reconciliaciones, intentos sinceros y esperanzas de que el amor pudiera más que los rumores. Pero a veces, cuando el corazón ya está herido, hasta lo falso duele, y aquella relación terminó dejando cicatrices que ambos tardaron en sanar. Poco después el destino lo cruzó con Jennifer López. Trabajaron juntos, se enamoraron y casi sin tiempo de respirar, ya estaban casándose. Fue un amor intenso, rápido, de esos que llegan sin pedir permiso. Para Marc, Jennifer fue un punto de inflexión. La consideró el gran amor de su vida, tanto que llevó su nombre tatuado en la piel. Compartieron escenarios, proyectos y hasta protagonizaron una película donde él interpretó a Héctor Lavoe, un papel que dividió opiniones y mostró lo exigente que puede ser el mundo cuando se trata de juzgar a los demás. En el 2008 llegaron sus gemelos y con ellos una mezcla de alegría y temor. Un pequeño susto médico con Emma revivió en Marc el recuerdo más doloroso de su infancia, la muerte de su hermana Maribel, víctima de un tumor cerebral. Ese golpe lo llevó a encender una luz en medio de tanta sombra y crear la Fundación Maribel para acompañar a niños que enfrentan enfermedades graves. Con Jennifer, Marc vivió 7 años que tuvieron de todo, risas, éxitos, dudas y silencios, hasta que decidieron separarse. La historia de Marc Anthony nos enseña que no hay vida perfecta, que amar también es perder y que a veces las despedidas abren espacios para volver a encontrarnos con nosotros mismos. A veces las relaciones que parecen perfectas por fuera esconden tormentas silenciosas por dentro, y eso les pasó a Jennifer López y Marc Anthony. Entre ellos había amor, sí, pero también sombras, inseguridades, celos, expectativas, que poco a poco fueron desgastando lo que un día los unió. El divorcio llegó como un golpe para ambos. Jennifer lo vivió como una herida profunda, mientras que Marc, a su manera, intentó despedirse desde el cariño. No fue fácil perdonar ni encontrar calma, pero entendieron que madurar no siempre es sostener. A veces es soltar sin destruir. Después cada uno siguió su camino, con nuevos amores, nuevos intentos, nuevas decepciones. Marc pasó por varias relaciones, algunas fugaces, otras marcadas por distancias de edad y estilos de vida. Incluso se volvió noticia por romances que parecían más un intento de llenar vacíos que de construir algo real. Luego llegó Nadia Ferreira, con quien formó un hogar y una nueva etapa que con suerte tenga raíces más fuertes que sus historias anteriores. Lo curioso es que entre tanto ruido sentimental, Marc siguió creciendo profesionalmente. Desde los 90 el mundo lo aplaudía como uno de los grandes de la salsa, llenando escenarios y marcando generaciones. Así funciona el destino, te observa en silencio hasta que encuentre el momento exacto para empujarte hacia algo más grande. Mientras se preparaba para su debut en el teatro, también grababa Contra la Corriente, un álbum que rompió barreras y se coló en lugares donde la salsa nunca había llegado. Con poca promoción y una fe enorme en lo que hacía, terminó ganando un Grammy y conquistando escenarios como el Madison Square Garden. Su voz lo llevó aún más lejos, hizo duetos para cine, cruzó fronteras musicales y en 1999 se atrevió a hacer algo que muchos temen, reinventarse. Lanzó su primer disco en inglés y entró al mercado anglosajón como si siempre hubiera pertenecido ahí. Canciones como Dímelo, You Sang to Me lo posicionaron como un artista capaz de mover multitudes en cualquier idioma. Y mientras su carrera musical despegaba, él seguía actuando en películas, girando por América y explorando nuevas facetas. En el 2004 vivió uno de sus mejores momentos creativos al publicar 2 álbumes que lo convirtieron en parte esencial de su legado, sumando más Grammys y demostrando que el talento verdadero no se apaga, evoluciona. Los años siguientes estuvieron llenos de escenarios, colaboraciones y reconocimientos. Su gira con Alejandro Fernández dejó huella por la conexión que construyeron y en el 2012 su nombre quedó grabado en el Salón de la Fama de la Música Latina. Pero quizá uno de los aportes más grandes ocurrió lejos de los reflectores, la creación de una fundación dedicada a niños vulnerables en Estados Unidos y Latinoamérica. Porque cuando la vida te da tanto, también te pide que devuelvas. La historia de Marc Anthony no solo se escribe con sacrificios y reinvenciones, sino también con éxitos que marcaron generaciones. Vivir mi vida, valió la pena, te conozco bien y hubo alguien, tu amor me hace bien. Canciones que no solo dominan las listas, sino que se convirtieron en himnos de celebración, desahogo y amor. Cada una de ellas consolidó a Marc Anthony como una de las voces más influyentes de la música latina, porque si algo ha demostrado es que su talento no es moda, es un legado. Gracias por hacer parte de este canal. Si tienes una película, tema o historia que te gustaría que analicemos, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. De esta manera siempre estarás al día con todo nuestro contenido y nos apoyas muchísimo. Soy Osvar. Nos vemos en la próxima aventura.